Hay un artista que con tan solo escuchar su distintivo grito sabemos perfectamente quién es, pero detrás de Celia Cruz también hay años de construir un personaje que daba al público, y esa imagen no se hubiera podido completar sin su innegable gusto por lo exótico, desde sus vestuarios, tocados, escenarios. Pero en esta historia hay algo que llama mucho a la vista cuando la vemos, y esos serían sus increíbles zapatos que parecen sacados de este mundo y que me recuerdan mucho a los que en algún futuro usaría Lady Gaga en el nuevo milenio. Pero antes de empezar, recuerden que por TikTok e Instagram les subo contenido más constantemente. Pero ahora sí, iniciando con quién fue Celia Cruz y cómo terminó siendo un ícono no solo de la música latina, sino también un ícono de estilo que incluso hoy en día sigue inspirando. Y para entender a Celia Cruz tenemos que remontarnos a su pasado, más específicamente un 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, siendo hija de Catalina Alfonso Ramos, quien era una ama de casa, y su padre Simón Cruz, quien trabajaba como fogonero del ferrocarril. Y pequeño paréntesis que tal vez no les interese, pero de todos modos se los voy a contar porque es mi canal. Esto es algo que Celia Cruz y yo compartimos porque gran parte de mi familia paterna formó parte de los ferrocarriles en México cuando estos comenzaron allá por 1930 en mi bello Tabasco. Pero regresando a Celia, el amor por la música iniciaría desde muy pequeña, aunque no de una manera tan especial o tan glamorizada como muchas otras estrellas. Y miren, antes de que me terminen fundando en los comentarios, no lo digo como algo malo, lo digo por el hecho de que hoy en día todas las estrellas tienen como una historia perfecta de que sí, mis papás eran músicos y mi madre desde muy pequeña me enseñó a tocar el violín, la viola, el piano y no sé qué otros instrumentos más hay. Y lo digo debido a las condiciones del país que, por obviamente malas decisiones de su gobierno, tienen que vivir varias generaciones sobre el mismo techo, y esto fue justamente lo que le pasó a Celia Cruz. Y esto incluso sería muy bonito si no fuese simplemente por el hecho de que no tienen otra opción. Pero miren, ya me desvié lo suficiente. Mi punto era que como a Celia le tocó vivir bajo estas mismas condiciones, tuvo por supuesto que ayudar a criar a los más pequeños, y entre las actividades que desempeñó, por decirlo de alguna manera, era arrullar a sus hermanos y primos con quienes compartía hogar. Pero, aquí va el gran pero, había un problema. Cuando ella notó su pasión por el canto, de toda la familia su padre fue el único que se puso a que fuese cantante, solo porque este quería que ella fuese maestra, así que Celia intentó complacerlo. Pero ya saben lo que dicen, el corazón a veces le gana a la mente. Ella por supuesto que no dejaría su sueño de lado, optando por dejar la carrera de maestra tan solo a meses de graduarse, para así poder entrar al Conservatorio Nacional de Música de Cuba. De esta manera ella siguió su sueño participando en varios shows de radio hasta que en 1948 fue contratada por Roderico Rodney, y así fue como Celia comenzó giras que pronto llegaron hasta México y Venezuela. Así ella continuó siendo parte del grupo La Sonora Matancera, e igual no les voy a estar contando absolutamente toda su historia de principio a fin, porque el video va más que nada acerca de su impacto en el mundo de la moda, ya estando en la década de los 60. Luego de una larga lista de éxitos junto a este grupo, estando en una de sus presentaciones en México, ella decidió jamás regresar a Cuba, porque recordemos que para esos años Cuba y Estados Unidos, como siempre Estados Unidos, estaban teniendo algunos problemas con su régimen comunista. Pero miren, esos problemas no sabría explicárselos muy bien porque soy media historiadora de estrellas, no geopolítica, porque luego una se encuentra siempre a personas que dicen: ay, qué ignorante eres, ¿cómo no vas a saber de ciertos temas? Claro que no, obviamente no todo el mundo sabe todo acerca de todo. Hay documentales y así, pero pues tengo que aprenderlos primero. Pero bueno, si eso no fuera malo, para 1962 falleció la madre de Celia Cruz, y a ella se le negó la entrada a Cuba porque según era una traidora hacia su patria. ¿Y quién decía esto? Por supuesto, su propio gobierno. Pero luego de esas tristezas, para el año 65, ella se convirtió en solista, en donde comenzó a ganarse el público no solo de toda Latinoamérica, sino que su éxito llegó a ser tan masivo que incluso logró ganar 3 Grammys estadounidenses. Pero en todas sus presentaciones siempre había algo que la caracterizaba: sus atuendos, que para mí eran hermosos y diferentes a todo lo que se solía ver en esos años. Así que ahora por fin llegamos a los zapatos, que es una de las cosas que más me llamó la atención de Celia Cruz, sobre todo estos que parecen desafiar la gravedad y por los cuales yo decidí hacer este video. Estos serían diseñados por el zapatero Miguel Nieto, quien fue un zapatero mexicano del cual no hay casi o nula información, pero su historia está íntimamente relacionada con Celia Cruz, con la cual entabló una amistad de trabajo desde la década de los años 60, cuando
cuando Miguel atendió las necesidades de Celia creando unos zapatos sin tacón o con una especie de tacón invertido que daba la ilusión de que Celia estaba casi flotando por todo el escenario, pero su trabajo no solo se limitó a hacer tacones cada vez más exóticos, sino que también inició a combinar diferentes tipos de materiales, aplicaciones como perlas, brillos, broches y la cantidad que ustedes se imaginen de cosas. Se dice que la relación de Celia, los zapatos y Miguel Nieto se mantuvo intacta por más de 30 años en los cuales Celia coleccionó innumerables pares de estos zapatos. Una curiosidad de los zapatos de Miguel Nieto es que la misma Celia comentó que eran los más cómodos que ella tenía, y a lo que investigué, Miguel aplicó casi ingeniería en la cual logró que el peso del que residen los zapatos se distribuya de manera muy uniforme. Y si alguno o alguna de los que me está viendo sabe que los tacones, por muy lindos que sean y por mucho que yo los ame, es cierto que siempre son incómodos por ser una forma antinatural del pie, y se los dice a alguien que ya perdió la cuenta de cuántos tacones tiene. Así que el que Celia haya podido encontrar a alguien que la liberara de ese dolor, y más ella que se la pasaba varias horas continuas de pie debido a sus shows. Pero cuando el señor Nieto falleció en la década de los 70s, y también otras fuentes aseguran que fue en los 90s, Celia ya había acumulado unos aproximados 60 pares de estos zapatos, pero le repito, es casi imposible saber si esto sí es cierto, por lo cual cuando el señor Nieto le hizo falta a Celia, ella se las tuvo que ingeniar para seguir con el gusto de estos zapatos. Ella los arreglaba e intervenía por su cuenta, y la cantidad de veces que hizo esto con cada uno de estos zapatos es también muy desconocida, pero si hacemos un pequeño cálculo, a Celia le encantaba combinar siempre sus zapatos con todos sus atuendos, así que ya se imaginarán. Y aunque tras la muerte de Celia muchas de las piezas que ella alguna vez utilizó en vida quedaron destinadas para la Celia Cruz Foundation, la cual se creó a menos de un año de que la cantante falleciese, y esta fundación se encarga de preservar el legado cultural y musical de Celia, ayudando también a recaudar fondos para otorgar becas a niños de bajos recursos. Finalmente tenemos otro sello característico de Celia Cruz y del cual no podríamos dejar pasar si hablamos de su vestimenta, y esas por supuesto que son sus pelucas, mismas que nacieron como una necesidad de Celia por ocultar los daños de las herramientas de calor, porque en sus inicios en la escena musical ella se planchaba el cabello, y el gran porqué de esto, bueno, por el hecho de que toda la vida han relacionado al cabello afro con ser una persona no aseada, y eso no podría estar más lejos de la realidad. Y si hoy en día todavía el cabello ondulado o afro es estigmatizado, imagínense en la década de los 60, 50 o incluso más para atrás. Pero el cabello afro nació como la evolución del ser humano a los calores extremos. Pero regresando a Celia Cruz, una vez estando en Nueva York en los años 60, un peluquero le aconsejó usarlas, pero en un principio solo usaba las que parecían más naturales, pero todo esto cambiaría mientras más se acercaba el nuevo milenio. Ella comenzó a experimentar con muchos más colores: azules, naranjas, amarillos, rojos, rosas y bueno, todos los colores habidos y por haber, haciendo que esto que había sido parte de una necesidad inicial se terminó convirtiendo en su sello característico junto a su icónico ¡Azúcar! A lo largo de su vida, ella acumuló más de 150 pares de pelucas con las cuales experimentaba, incluso mezclándolas entre sí para hacerlas todavía más extravagantes. Hoy en día, estas pelucas son tan famosas que incluso las podemos encontrar en el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos. De esta manera, Celia logró convertir tantas desgracias e incluso carencias en cosas que todos hoy en día recordamos como una de las estrellas más importantes de la música latina, y quien con solo ver sus coloridas melenas o sus zapatos que parecen sacados de este mundo, sabemos perfectamente de quién se trata y quién es. Pero como siempre, gracias a todas aquellas personas que llegaron hasta esta parte del video. Cuéntenme qué les pareció, si ya conocían la historia detrás de los atuendos de Celia, los leo. Pero ahora sí, adiós.